¿Alguna vez imaginaste que El Salvador, ese pequeño país centroamericano que durante décadas fue sinónimo de violencia y inestabilidad, se convertiría en el destino favorito de empresarios estadounidenses que buscan invertir millones de dólares? Suena imposible, ¿verdad? Pero estamos viendo cómo gigantes internacionales y empresarios de Estados Unidos están literalmente haciendo fila para invertir en el país de Nayib Bukele. La confianza ha regresado, y con ella, la plusvalía para todos. Esto es historia en tiempo real. Bienvenidos a Líder de Líderes, el canal donde analizamos a los líderes que están transformando América Latina y el mundo. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que pocos analistas predijeron hace apenas 5 años. El Salvador está viviendo una verdadera lluvia de inversiones para 2026, y no son inversiones pequeñas. Estamos hablando de miles de millones de dólares provenientes de Estados Unidos, y la pregunta clave es ¿por qué ahora? Para entender este cambio radical, tenemos que mirar hacia atrás. Hace apenas una década, El Salvador era considerado uno de los países más peligrosos del planeta. En 2015, la tasa de homicidios llegó a 107 por cada 100.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, eso significa que 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo eran salvadoreñas. Las pandillas MS-13 y Barrio 18 controlaban territorios completos. Los empresarios pagaban extorsiones para poder operar. Las familias vivían bajo el terror constante. En ese contexto, ¿quién en su sano juicio invertiría en El Salvador? Nadie. La inversión extranjera directa era mínima, las empresas huían, y los salvadoreños que podían salir del país lo hacían sin mirar atrás. Estados Unidos veía a El Salvador como un problema migratorio, no como una oportunidad de negocios. El país estaba atrapado en un círculo vicioso de violencia, pobreza y desesperanza. Entonces llegó Nayib Bukele en junio de 2019. Un joven de 38 años, publicista de profesión, sin experiencia en altos cargos gubernamentales, pero con un mensaje claro y directo que conectó con más de la mitad de la población salvadoreña. Su promesa era simple pero ambiciosa: transformar El Salvador en un país próspero y seguro. Muchos pensaron que era imposible. Otros lo tildaron de populista. Pero Bukele tenía un plan, y ese plan estaba a punto de cambiar completamente la percepción internacional del país. El primer paso fue el Plan Control Territorial. Desde su llegada al poder, Bukele entendió que sin seguridad no habría inversión, y sin inversión no habría desarrollo. El plan inicial comenzó a mostrar resultados, pero el punto de inflexión llegó el 27 de marzo de 2022. Ese fin de semana, más de 80 personas fueron asesinadas en el país en lo que se convirtió en el día más violento del gobierno de Bukele. La respuesta fue inmediata y contundente. La Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, aprobó el régimen de excepción. Esta medida extraordinaria suspendió temporalmente ciertos derechos constitucionales como la libertad de reunión y el derecho a la defensa, permitiendo a las autoridades actuar con mayor rapidez contra las pandillas. La medida generó controversia internacional, con organizaciones de derechos humanos expresando preocupación. Pero dentro de El Salvador, la población exhausta por décadas de violencia, respaldó masivamente la estrategia. Y entonces comenzaron a llegar los resultados. Desde la implementación del régimen de excepción hasta el 31 de diciembre de 2024, 84.260 miembros de pandillas fueron capturados y enviados a prisión. La tasa de homicidios cayó de manera dramática. En 2024, El Salvador cerró con 114 homicidios en todo el año. Eso representa una tasa de 1.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que entiendas la magnitud de este cambio, en 2019, cuando Bukele asumió el poder, se registraron 2.398 homicidios. En 2024, la cifra bajó a 114. Eso es una reducción del 95%. El Salvador pasó de ser el país más peligroso del continente a convertirse en el país más seguro del hemisferio occidental. Superó incluso a Estados Unidos en índices de seguridad. Pero aquí viene lo interesante. No se trata solo de capturar pandilleros. El gobierno salvadoreño también logró algo que parecía imposible: revertir la impunidad. Antes del gobierno de Bukele, solo el 5% de los homicidios se resolvían. En 2024, el 98.2% de los homicidios fueron resueltos. De los 114 asesinatos registrados ese año, 112 fueron esclarecidos. Esto significa que ahora en El Salvador, si cometes un crimen, hay una probabilidad del 98% de que termines en prisión. Durante la gestión de Bukele, el país ha acumulado 798 días sin homicidios. Casi 800 días en los que ningún salvadoreño fue asesinado en todo el territorio nacional. Para un país que experimentaba más de 10 asesinatos diarios hace menos de una década,
esto es simplemente extraordinario. Las familias pueden salir a la calle sin miedo. Los comercios operan sin pagar extorsiones. Los niños pueden jugar en los parques sin preocupación. Y aquí es donde entra el factor clave para nuestro tema de hoy, la confianza. Los empresarios estadounidenses, esos pragmáticos inversionistas que solo ponen su dinero donde hay seguridad jurídica y física, comenzaron a mirar a El Salvador con otros ojos. La transformación en seguridad no fue un eslogan político, fue una realidad verificable que cambió por completo la ecuación de riesgo para hacer negocios en el país. Pero Bukele entendió algo fundamental: la seguridad era solo el primer paso. Para atraer inversión estadounidense de verdad, necesitaba crear un marco legal atractivo. Y eso es exactamente lo que hizo. En marzo de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador modificó la ley del impuesto sobre la renta con un cambio revolucionario. Todas las entradas de capital extranjero quedaron exentas del impuesto sobre la renta. Permíteme repetir eso porque es crucial: remesas, remuneraciones, préstamos, fondos para capital de trabajo, repatriación de capital, utilidades, dividendos e ingresos de valores y depósitos extranjeros ahora están completamente exentos de impuestos. Anteriormente, las inversiones que superaban los $150,000 estaban sujetas a un impuesto del 20%. Esa barrera desapareció. Imagina que eres un empresario estadounidense considerando invertir $5 millones en El Salvador. Antes, tendrías que pagar $1 millón en impuestos. Ahora, ese millón se queda como capital de trabajo. Es un incentivo masivo que cambió las reglas del juego. Y los números hablan por sí solos. En el primer trimestre de 2025, El Salvador recibió $322.24 millones en inversión extranjera directa. Eso representa un crecimiento interanual del 64.8%. Es el monto más alto registrado desde el primer trimestre de 2018, hace 7 años. Y lo más importante, estas inversiones van a sectores estratégicos. La industria manufacturera recibió el 31.1% de la inversión extranjera. El comercio captó el 28.5%. Y los servicios financieros y de seguros atrajeron el 22.5%. No estamos hablando de inversiones especulativas o de corto plazo. Son inversiones productivas que generan empleo y desarrollo sostenible. Pero vamos a lo concreto. ¿Quiénes están invirtiendo? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. En abril de 2024, Google, la gigante tecnológica estadounidense, inauguró sus primeras oficinas en El Salvador. No es una oficina simbólica. Es un acuerdo de 7 años entre Google y el gobierno salvadoreño que incluye áreas de gobierno digital, salud y educación. Este acuerdo respalda la Agenda Digital 2030 de El Salvador y el objetivo de Bukele de transformar el país en un polo digital. Piénsalo un momento. Google, una de las empresas más valiosas y cautelosas del mundo, decidió establecer operaciones permanentes en El Salvador. Eso no es casualidad. Es el resultado de un análisis exhaustivo de riesgo que concluyó que El Salvador ofrece ahora las condiciones necesarias para hacer negocios. Si Google confía en El Salvador, ¿por qué no lo harían otros? Y de hecho, otros gigantes estadounidenses están mirando muy de cerca. Empresas como Iron Arc de Estados Unidos, una firma especializada en tecnología, ya ha puesto sus ojos en las posibilidades que ofrece un El Salvador apostando por tecnología y libertad financiera. Vitronic Corporation, otra compañía estadounidense del sector tecnológico, también está evaluando proyectos en el país. El gobierno salvadoreño ha creado Invest in El Salvador, un organismo gubernamental dedicado exclusivamente a abrir oportunidades de negocio y facilitar el proceso de inversión. Pero la inversión no se limita solo al sector tecnológico. Hablemos de infraestructura, porque aquí es donde las cifras se vuelven verdaderamente impresionantes. El Salvador está ejecutando megaproyectos de infraestructura que requieren inversión masiva y que están atrayendo a consorcios internacionales con fuerte participación estadounidense. El primer gran proyecto es el Aeropuerto del Pacífico, ubicado en el Departamento de la Unión, en la zona oriental del país. Este aeropuerto no es una terminal pequeña. Está diseñado para tener 6 puentes de abordaje y se proyecta que en el primer año de funcionamiento se lleven a cabo 1.700 operaciones, atendiendo a 3 millones de pasajeros al año. El objetivo es atraer aerolíneas con conexiones directas hacia Europa y Asia, algo que actualmente El Salvador no tiene. A julio de 2025, la obra reporta un avance del 17%, y la apertura de la primera fase está prevista para la primera mitad de 2027. La inversión en el Aeropuerto del Pacífico proviene de múltiples fuentes, incluyendo un préstamo de $320 millones de la Corporación Andina de Fomento.
De ese monto, 143.2 millones se destinan a la continuación de obras de terracería, pavimentación de la pista de aterrizaje y construcción de la terminal. Este proyecto generará al menos 10.000 empleos directos e indirectos en el corto plazo, con una estimación de hasta 50.000 empleos en los próximos 10 años. Pero aquí está el factor clave para los empresarios estadounidenses: ubicación estratégica. El aeropuerto del Pacífico está cercano al puerto de Acajutla y a la frontera con Honduras, lo que permite integrarse como parte de un sistema logístico multimodal que conecta transporte terrestre, aéreo y marítimo. Esto significa que las empresas estadounidenses pueden usar El Salvador como hub de distribución para toda Centroamérica, reduciendo costos y tiempos de entrega. Y hablando del puerto de Acajutla, aquí es donde la magnitud de las inversiones se vuelve aún más impresionante. El gobierno salvadoreño firmó un acuerdo con la empresa turca GIL Port Holdings para crear la Unión Portuaria del Pacífico, una sociedad de economía mixta que modernizará los puertos de Acajutla y la Unión durante 50 años. La inversión total anunciada es de $1.615 millones. Repito, $1.615 millones. Es la inversión privada más grande en la historia de El Salvador. La primera fase del proyecto en Acajutla consiste en la construcción de un nuevo muelle de contenedores de 510 metros de largo y 17.5 metros de profundidad. Este nuevo muelle tendrá capacidad para atender al barco más grande que se ha construido hasta la fecha, con capacidad de 21.000 contenedores. Contará con 5 o 6 grúas de última generación y triplicará la capacidad de carga de contenedores en Acajutla. Actualmente, el puerto maneja 500.000 contenedores al año. Con las mejoras, podrá manejar entre 1.6 y 1.8 millones de contenedores anuales. ¿Por qué esto importa para los empresarios estadounidenses? Porque Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador. Actualmente, las exportaciones hacia Estados Unidos representan el 33.1% del total. Un puerto modernizado significa que las empresas estadounidenses pueden importar y exportar productos de manera más eficiente y económica. Los tiempos de espera se reducen drásticamente. Cuando la Unión Portuaria del Pacífico asumió la operación del puerto de Acajutla en diciembre de 2024, había hasta 25 barcos en espera para descargar. Ese número se redujo a un solo barco en cuestión de semanas. Y la modernización portuaria no termina ahí. El Salvador también está avanzando en el proyecto del Tren del Pacífico, una infraestructura que conectará la capital San Salvador con el puerto de Acajutla. El objetivo es revolucionar la logística del país. Actualmente, las mercancías tardan aproximadamente 45 días en llegar desde El Salvador a Estados Unidos. Con el Tren del Pacífico y la modernización de puertos, ese tiempo se reduciría a 2 días y medio. Imagina el impacto económico de esa reducción en tiempo y costos para cualquier empresa que opere en la región. Pero hay más. El Salvador también está desarrollando proyectos de energía que resultan altamente atractivos para inversionistas estadounidenses. La Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos, conocida como DFC, otorgó una garantía de préstamo de $350 millones para construir una planta de energía que creará 1.500 empleos. Además, empresas estadounidenses como Invenergy, que inició el proyecto Energías del Pacífico, han consolidado sus inversiones en el sector energético salvadoreño. Y aquí tenemos que hablar de un tema que genera controversia pero que ha puesto a El Salvador en el mapa internacional: Bitcoin. En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense. La medida generó escepticismo del Fondo Monetario Internacional y de muchos economistas tradicionales. Sin embargo, Bukele mantuvo su apuesta. El gobierno ha acumulado más de 5.690 bitcoins, valorados en aproximadamente $400 millones. Este posicionamiento atrajo a emprendedores tecnológicos de Estados Unidos y del mundo. En 2023, surgieron más de 3.000 startups en El Salvador. Las industrias en las que hay mayor interés incluyen infraestructura de carga, software de gestión de flotas, aplicaciones móviles para vehículos eléctricos y tecnologías blockchain. Los tokens digitales están siendo explorados como una forma de financiamiento alternativo para startups, permitiendo la emisión de tokens para recaudar fondos de inversores de todo el mundo. Y aquí viene un dato revelador. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en septiembre de 2025 su Investment Climate Statement sobre El Salvador. Este informe, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales, recomienda oficialmente a empresarios estadounidenses considerar a El Salvador como un destino prioritario para inversiones.
El informe destaca que Estados Unidos mantiene desde abril a El Salvador en nivel 1 de advertencia de viaje, el más bajo, debido a una reducción histórica de la violencia. El documento resalta la ubicación geográfica estratégica de El Salvador, el uso del dólar estadounidense como moneda oficial, los tratados comerciales activos y las mejoras en seguridad como factores que fortalecen su competitividad regional. Señala que la estrategia oficial del gobierno salvadoreño favorece sectores clave como software, dispositivos médicos, manufactura, aeronáutica, alimentos y bebidas, turismo, sector automotriz, Bitcoin y activos digitales. Este respaldo oficial del gobierno estadounidense es fundamental. Cuando el Departamento de Estado recomienda invertir en un país, las empresas estadounidenses prestan atención. No es una recomendación que se dé a la ligera. Se basa en análisis exhaustivos de estabilidad política, seguridad, marco legal y potencial económico. El hecho de que Estados Unidos clasifique a El Salvador con el nivel más bajo de advertencia de viaje habla volúmenes sobre la transformación del país. Ahora bien, no todo es color de rosa. El mismo informe del Departamento de Estado también señala obstáculos y limitaciones. Menciona desafíos en ciberseguridad, infraestructura digital, regulación energética y ciertos obstáculos estructurales en salud y pensiones. También advierte sobre limitaciones técnicas y discrecionalidad en algunas normativas. El Salvador ocupa el puesto 130 a 180 en el Índice de Transparencia Internacional, lo que indica que todavía hay trabajo por hacer en materia de transparencia y aplicación de leyes. Sin embargo, y esto es crucial, el balance general es positivo. Los inversionistas estadounidenses no buscan países perfectos, buscan países con tendencia positiva, con estabilidad política, con un gobierno que cumpla sus compromisos y con oportunidades de crecimiento. Y El Salvador bajo Bukele está marcando todas esas casillas. La disciplina fiscal ha mejorado notablemente. En 2025, el país adoptó un presupuesto sin nueva deuda para gasto público, apostando por la disciplina fiscal y sostenibilidad financiera. Hablemos de las agencias calificadoras, porque su opinión mueve miles de millones de dólares. En 2024, Moody's mejoró la calificación crediticia soberana de El Salvador, subiendo su nota a B3 con perspectiva estable. Este cambio reflejó una mejora en la liquidez del gobierno, fruto de recompras de deuda, refinanciamiento y una menor presión sobre vencimientos externos. En noviembre de 2025, Moody's elevó su proyección de crecimiento del PIB de 1.9% a 3.3% para ese año, superando las estimaciones del Banco Mundial, el FMI y la CEPAL. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que los bonos soberanos de El Salvador se han vuelto más atractivos. La rentabilidad del título soberano a 10 años cayó del 9.68% al 7.7% actual, reflejando el menor riesgo que se le otorga a la deuda del país. JP Morgan, uno de los bancos de inversión más prestigiosos del mundo, incrementó el crecimiento potencial de El Salvador de forma notable en su última revisión, destacando que el radical descenso de la inseguridad ha sido la base para mejorar las proyecciones futuras. Y aquí viene un dato que muchos pasan por alto: el turismo. Los empresarios estadounidenses no solo están invirtiendo en manufactura o tecnología. El sector turístico se ha convertido en un imán de inversiones. En 2024, El Salvador recibió 3.9 millones de visitantes internacionales, un 17% más que el año anterior. La mayoría de estos visitantes provienen de Estados Unidos. Según la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo, los ingresos por turismo en El Salvador crecieron 206% entre 2019 y 2024. Destinos como el Zonte y el Tunco, famosos por sus playas para surf, están experimentando un boom de desarrollo. Empresarios estadounidenses están invirtiendo en hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento y proyectos inmobiliarios. El actor Daniel Baldwin y los cineastas Tim Alec y el empresario Charles G. realizaron su segunda visita al país en 2022 para presentar proyectos en turismo, entretenimiento y cinematografía. Hollywood está mirando a El Salvador como locación para producciones. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, conocida como IATA, presentó datos en el Aviación Day El Salvador 2025 mostrando que el transporte aéreo aporta $1.500 millones al PIB salvadoreño y genera 118.000 empleos. El gobierno está trabajando en la modernización de procesos operativos y en la incorporación de nuevas tecnologías para facilitar las operaciones aéreas y mejorar la experiencia del pasajero. Ahora bien, hay que ser honestos. El crecimiento económico de El Salvador no es el más alto de Centroamérica. La CEPAL estima que el país crecerá 2.8% en 2025 y 2.6% en 2026. Honduras, Guatemala y Costa Rica tienen proyecciones de crecimiento más altas.
Sin embargo, y esto es fundamental, El Salvador ofrece algo que esos países no pueden garantizar: estabilidad y seguridad. Un empresario estadounidense prefiere crecer 5% en un país estable que crecer 8% en un país donde podría perder su inversión por violencia o inestabilidad política. El FMI, que inicialmente fue crítico con algunas políticas de Bukele, especialmente la adopción de Bitcoin, cambió su tono. En diciembre de 2025, el jefe de misión del FMI para El Salvador declaró que la economía se está expandiendo a un ritmo más rápido de lo previsto, gracias a una mayor confianza, récord de remesas y una inversión pujante. Proyecta que el crecimiento del PIB real alcance alrededor del 4% en 2025, con muy buenas perspectivas para el próximo año. Las remesas son un factor crucial. En 2024, los salvadoreños en el exterior, principalmente en Estados Unidos, enviaron $8.480 millones, equivalentes al 24% del PIB. Este flujo constante de dólares genera demanda interna, sostiene el consumo y crea oportunidades de negocio. Para un empresario estadounidense, esto significa que hay un mercado interno con capacidad de compra. Vamos a hablar de casos concretos que están pasando ahora mismo. Mitsubishi Corporation, el conglomerado más grande de Japón, ha mostrado interés en el Aeropuerto del Pacífico y la expansión del puerto de Acajutla. Aunque es una empresa japonesa, tiene fuerte presencia en Estados Unidos y frecuentemente asocia proyectos con capital estadounidense. Empresas de manufactura como Codiza de Costa Rica e Iron Arc de Estados Unidos están evaluando establecer operaciones en El Salvador aprovechando la proximidad con el mercado estadounidense y los tratados de libre comercio. El sector de dispositivos médicos es particularmente interesante. Estados Unidos es el mayor mercado de dispositivos médicos del mundo, y El Salvador se está posicionando como un hub de manufactura para este sector. La mano de obra calificada es más económica que en Estados Unidos, la logística mejorada permite tiempos de entrega competitivos, y el marco legal ofrece incentivos fiscales. Varias empresas estadounidenses del sector están en conversaciones avanzadas para establecer plantas de producción. Y hay un factor geopolítico que no podemos ignorar. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, la relación entre ambos países ha tomado un nuevo impulso. Bukele se ha posicionado como un aliado cercano de Washington, rompiendo con la tradición de gobiernos anteriores que tenían vínculos con Venezuela, Nicaragua o China. Bukele ha declarado públicamente que Washington es su aliado más importante. Esta alineación estratégica facilita acuerdos comerciales y de inversión. La administración Trump ha mostrado interés en fortalecer lazos con países centroamericanos que demuestren compromiso con la seguridad y el control migratorio. Bukele ha cumplido ambos requisitos. La tasa de migración irregular desde El Salvador hacia Estados Unidos ha disminuido significativamente porque ahora la gente tiene razones para quedarse. Hay seguridad, hay oportunidades, hay esperanza. Esto ha sido bien recibido en Washington, y se traduce en una mayor disposición a facilitar inversiones estadounidenses en el país. Pero aquí hay que hacer una pausa para hablar de algo importante: el debate sobre derechos humanos. El régimen de excepción, aunque popular dentro de El Salvador y efectivo en reducir la criminalidad, ha generado críticas de organizaciones internacionales. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. Se reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal. Este es un tema complejo. Por un lado, la población salvadoreña, cansada de décadas de violencia, respalda masivamente las medidas de Bukele. Las encuestas muestran niveles de aprobación superiores al 80%. La gente siente que puede vivir tranquila por primera vez en generaciones. Por otro lado, las críticas internacionales señalan que algunos derechos fundamentales han sido suspendidos y que ha habido casos de abusos. Es un dilema ético y político que seguirá generando debate. Para los empresarios estadounidenses, esta controversia representa un cálculo de riesgo reputacional. Algunas empresas, especialmente las que tienen políticas de responsabilidad social corporativa muy estrictas, pueden ser cautelosas. Sin embargo, la mayoría de los inversionistas pragmáticos separan la política de los negocios. Ven los números, ven la estabilidad, ven el crecimiento, y deciden invertir. El hecho de que el Departamento de Estado estadounidense recomiende invertir en El Salvador envía una señal clara de que, desde la perspectiva de Washington, los beneficios superan las preocupaciones. Ahora, miremos hacia 2026. ¿Qué proyectos específicos están en el pipeline que atraerán inversión estadounidense? Primero, la zona franca aeroportuaria.
En diciembre de 2025, Bukele colocó la primera piedra de una zona franca en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Esta zona franca permitirá a empresas internacionales establecer operaciones con beneficios fiscales especiales, facilitando la importación y exportación de productos. Para empresas estadounidenses de logística, manufactura ligera o servicios, esto representa una oportunidad dorada. Segundo, el Tren del Pacífico entrará en fase de licitación de estudios de factibilidad en 2026. Este megaproyecto requiere inversión de miles de millones de dólares y probablemente se ejecute mediante concesión. Consorcios internacionales con participación estadounidense están posicionándose para licitar. El proyecto no solo transformará la logística interna del país, sino que lo conectará de manera eficiente con la red ferroviaria centroamericana, facilitando el comercio regional. Tercero, la modernización energética. El Salvador necesita aumentar su capacidad de generación eléctrica para sostener el crecimiento industrial proyectado. Hay oportunidades en energía renovable, especialmente solar y geotérmica. El país tiene un potencial geotérmico enorme por su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Empresas estadounidenses especializadas en energía limpia están evaluando proyectos de cientos de millones de dólares en este sector. Cuarto, el sector inmobiliario. Con el boom turístico y la llegada de profesionales extranjeros, especialmente del sector tecnológico, hay una demanda creciente de vivienda de calidad. El gobierno ha anunciado proyectos de vivienda para la diáspora, permitiendo que salvadoreños en Estados Unidos inviertan en propiedades en su país de origen con facilidades especiales. Desarrolladores inmobiliarios estadounidenses están explorando proyectos de condominios, complejos turísticos y centros comerciales. Quinto, el sector educativo. Hay una creciente demanda de educación de calidad, especialmente en áreas de tecnología, ingeniería y administración de empresas. Universidades estadounidenses están considerando establecer campus o programas asociados en El Salvador. Esto no solo genera inversión directa en infraestructura educativa, sino que crea un ecosistema de servicios alrededor de esas instituciones. Sexto, y esto es fascinante, el nearshoring. Con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, muchas empresas estadounidenses están reubicando su producción fuera de Asia, buscando países más cercanos. Este fenómeno, conocido como nearshoring, favorece a países latinoamericanos con buenos tratados comerciales con Estados Unidos. El Salvador, con su estabilidad renovada y su infraestructura en mejora, se posiciona como una opción atractiva. Empresas de electrónica, textiles, autopartes y otros sectores están evaluando el país. Ahora bien, no podemos hablar de inversiones sin mencionar los desafíos que todavía existen. El Salvador tiene una población de aproximadamente 6.3 millones de habitantes. Es un mercado pequeño. Para que las inversiones sean realmente rentables, El Salvador debe posicionarse como plataforma de exportación hacia el resto de Centroamérica y más allá. Aquí es donde los proyectos de infraestructura logística se vuelven cruciales. Si El Salvador logra convertirse en el hub logístico de la región, el tamaño de su mercado interno se vuelve menos relevante. Otro desafío es la capacitación de mano de obra. Para atraer inversiones de alto valor agregado, especialmente en tecnología y manufactura avanzada, se necesita personal capacitado. El gobierno salvadoreño está invirtiendo en programas de educación técnica y universidades, pero es un proceso que toma tiempo. Las empresas estadounidenses que inviertan en El Salvador probablemente necesiten establecer programas de capacitación internos inicialmente. La burocracia es otro punto de mejora. Aunque el gobierno ha simplificado muchos trámites y ha digitalizado procesos, todavía hay áreas donde el proceso puede ser más eficiente. Investin El Salvador está trabajando en crear ventanillas únicas para facilitar todos los permisos y autorizaciones necesarios, pero la implementación completa tomará tiempo. Los empresarios estadounidenses acostumbrados a sistemas muy eficientes pueden encontrar algunos obstáculos burocráticos. Sin embargo, estos desafíos son manejables y, francamente, comunes en países en desarrollo. Lo importante es la trayectoria. El Salvador está mejorando constantemente, está comprometido con atraer inversión y está ejecutando los proyectos prometidos. Esto genera confianza. Y en el mundo de las inversiones, la confianza lo es todo. Hay un aspecto cultural que también juega a favor. La diáspora salvadoreña en Estados Unidos es enorme, con más de 2,5 millones de personas. Muchos de estos salvadoreños han prosperado en Estados Unidos, se han convertido en empresarios exitosos, y ahora están mirando con orgullo la transformación de su país natal. Están invirtiendo capital, conocimiento y redes de contactos. Esta conexión cultural facilita que empresarios estadounidenses que trabajan con salvadoreños en Estados Unidos se sientan más cómodos invirtiendo en El Salvador.
Además, el uso del dólar estadounidense elimina el riesgo cambiario. Un empresario de Estados Unidos no tiene que preocuparse por fluctuaciones monetarias que podrían erosionar sus ganancias. Esto es una ventaja enorme comparado con otros países latinoamericanos donde la volatilidad cambiaria puede convertir una inversión rentable en una pérdida en cuestión de meses. Pensemos en el perfil típico del empresario estadounidense que está invirtiendo en El Salvador. No son las megacorporaciones de Fortune 500, al menos no todavía. Son empresas medianas, emprendedores del sector tecnológico, fondos de inversión especializados en mercados emergentes y empresarios de origen latino con conexiones con el país. Están dispuestos a asumir algo más de riesgo a cambio de retornos potencialmente más altos. Ven a El Salvador como una oportunidad temprana antes de que el país se vuelva mainstream. Y aquí está la clave, están llegando en el momento correcto. Dentro de 5 o 10 años, cuando El Salvador esté completamente consolidado como un país de ingreso medio alto, las oportunidades de inversión serán más competidas y menos rentables. Quienes inviertan ahora, en 2026, estarán posicionados para obtener las mayores ganancias cuando el país alcance su pleno potencial. Es la ventaja del early adopter, del que llega primero. Bukele lo entiende perfectamente. Su estrategia de marketing internacional ha sido brillante. Usa Twitter, ahora X, de manera muy efectiva para comunicarse directamente con inversores potenciales. Comparte datos económicos, celebra cada mejora en calificaciones crediticias, resalta cada nueva inversión. Ha convertido a El Salvador en trending topic global. Y aunque esto molesta a algunos sectores que prefieren diplomacia tradicional, no se puede negar que funciona. El mundo está mirando a El Salvador, y muchos están sacando sus chequeras. Comparemos por un momento El Salvador con otros países de la región que también buscan inversión. Honduras tiene recursos naturales abundantes pero sigue luchando con problemas de seguridad. Guatemala tiene un mercado más grande pero mayor inestabilidad política. Nicaragua enfrenta sanciones internacionales. Costa Rica tiene estabilidad pero costos operativos más altos. Panamá es un hub consolidado pero muy competido y caro. El Salvador ofrece un balance único, seguridad mejorada dramáticamente, costos competitivos, gobierno pro inversión y hambre de crecimiento. Y no olvidemos el factor Bukele. Gústenos o no su estilo, es un líder con visión clara, capacidad de ejecución y respaldo popular masivo. Su reelección con 85% de los votos en 2024 le da estabilidad política hasta 2029. Esto es crucial para inversores. Saben que las políticas pro inversión continuarán, que los proyectos iniciados se completarán, que no habrá giros ideológicos repentinos que pongan en riesgo su capital. La continuidad política vale oro en el mundo de las inversiones. Mirando específicamente a 2026, las proyecciones son optimistas pero realistas. Se espera que la inversión extranjera directa supere los $800 millones, lo que sería el mejor año en la historia del país. El crecimiento económico se proyecta alrededor del 3%, sostenible y basado en fundamentos sólidos. El turismo continuará creciendo, probablemente alcanzando los 4.5 millones de visitantes. Los proyectos de infraestructura estarán en plena ejecución, generando decenas de miles de empleos. Entonces, ¿por qué los empresarios estadounidenses apuestan por Bukele? La respuesta es multifacética pero clara. Primero, seguridad. Sin seguridad física y jurídica, nada más importa. Bukele entregó eso. Segundo, marco legal favorable. Las exenciones fiscales y la simplificación de trámites hacen que hacer negocios sea más fácil y rentable. Tercero, infraestructura en desarrollo. Los megaproyectos no solo mejoran la logística, sino que demuestran compromiso gubernamental con el desarrollo económico. Cuarto, estabilidad política. Bukele tiene respaldo popular y tiempo en el cargo para ejecutar su visión. Quinto, alineación con Estados Unidos. La relación cercana con Washington facilita acuerdos y reduce riesgos geopolíticos. Sexto, momentum. El país está en tendencia ascendente, las calificadoras están mejorando sus evaluaciones, los medios internacionales están reportando la transformación. Este momentum genera un círculo virtuoso donde más inversión atrae más inversión. Y séptimo, quizás el más importante, retorno potencial. Los empresarios invierten para ganar dinero. El Salvador ofrece oportunidades donde las tasas de retorno pueden ser significativamente más altas que en mercados maduros. Un hotel en Miami puede generar 5% de retorno anual. El mismo hotel en El Zonte, con la inversión correcta, puede generar 15%. Una planta manufacturera en Estados Unidos tiene ciertos márgenes. La misma planta en El Salvador, con costos laborales más bajos y exenciones fiscales, puede duplicar esos márgenes. Por supuesto, con mayor retorno viene mayor riesgo.
pero el riesgo percibido de El Salvador ha disminuido dramáticamente. Ya no es el país más peligroso del mundo. Ya no es un estado fallido. Es un país en transformación con liderazgo claro y rumbo definido. El riesgo todavía es más alto que invertir en Texas, pero no tanto como hace 5 años, y el potencial de ganancia es mucho mayor. Hay algo más que debemos mencionar, el efecto demostración. Cuando empresarios estadounidenses ven que otros están invirtiendo exitosamente en El Salvador, se reduce el temor. Las primeras inversiones son las más riesgosas porque no hay referencias. Pero ahora, con Google establecido, con proyectos portuarios avanzando, con el turismo floreciendo, hay casos de éxito documentados. Esto reduce la percepción de riesgo y facilita que más empresarios se sumen. También tenemos que hablar de la plusvalía. Este concepto es crucial. Cuando un país se transforma positivamente, el valor de los activos aumenta. Los terrenos que hace 5 años no valían nada porque estaban en zonas controladas por pandillas, ahora tienen valor comercial. Los negocios que apenas sobrevivían pagando extorsiones, ahora prosperan con sus ganancias completas. Las propiedades inmobiliarias se revalorizan. Los empresarios que invirtieron temprano en El Salvador están viendo cómo sus activos se duplican o triplican en valor. Esta plusvalía no beneficia solo a los inversionistas extranjeros. Beneficia a todos los salvadoreños. Un país más próspero significa mejores salarios, más oportunidades, mejor infraestructura pública, mejores servicios. La torta económica crece y todos obtienen una porción más grande. Este es el modelo de desarrollo que Bukele está promoviendo, crecimiento impulsado por inversión privada que genera beneficios compartidos. Ahora, seamos realistas sobre los desafíos que vienen. El Salvador no puede dormirse en los laureles. La competencia por inversión extranjera es feroz. México está recibiendo cantidades masivas de inversión por nearshoring. Colombia está mejorando su seguridad. Perú tiene recursos naturales abundantes. El Salvador necesita continuar mejorando para mantenerse competitivo. Esto significa seguir invirtiendo en educación, continuar mejorando la infraestructura, mantener la estabilidad política y profundizar las reformas económicas. También significa diversificar la economía. Actualmente, El Salvador depende mucho de remesas y servicios. Necesita desarrollar más su sector manufacturero, agroindustrial y tecnológico. Las inversiones estadounidenses pueden ayudar en esta diversificación, trayendo tecnología, conocimiento gerencial y acceso a mercados. Pero requiere un esfuerzo sostenido del gobierno y el sector privado salvadoreño. El tema ambiental es otro punto importante. Los megaproyectos de infraestructura deben ejecutarse con responsabilidad ambiental. El Salvador es pequeño y densamente poblado. No puede permitirse errores ambientales graves. Los empresarios estadounidenses, especialmente los de generaciones más jóvenes, están cada vez más conscientes de temas de sostenibilidad. El Salvador necesita demostrar que puede crecer económicamente mientras protege sus recursos naturales. La transparencia también será crucial. Aunque ha habido mejoras, El Salvador todavía necesita fortalecer sus instituciones de control y transparencia. Los escándalos de corrupción pueden espantar inversiones rápidamente. El gobierno de Bukele ha prometido combatir la corrupción, y es fundamental que cumpla. Los empresarios estadounidenses, operando bajo leyes como el Foreign Corrupt Practices Act, son especialmente sensibles a temas de corrupción. Mirando al futuro inmediato, 2026 será un año definitorio. Es el año donde muchos proyectos anunciados deben mostrar resultados concretos. El nuevo muelle de Acajutla debe iniciar construcción. El aeropuerto del Pacífico debe mostrar avances significativos. El tren del Pacífico debe entrar en fase de licitación. Invest in El Salvador debe mostrar cifras de inversión récord. Si todo esto se materializa, la narrativa de éxito se consolidará. Si hay retrasos o problemas, la confianza podría erosionarse. Por eso, el gobierno salvadoreño está bajo presión para ejecutar. Las expectativas son altas. Los inversionistas estadounidenses son pragmáticos pero también exigentes. Quieren ver progreso tangible, retornos reales, cumplimiento de compromisos. Bukele ha demostrado capacidad de ejecución en seguridad. Ahora debe demostrarla en desarrollo económico e infraestructura. La buena noticia es que tiene los recursos, tiene el mandato popular y tiene la ventana de oportunidad. Para concluir, lo que estamos presenciando en El Salvador es un caso de estudio fascinante de transformación nacional. En menos de 6 años, el país pasó de ser considerado un estado fallido a convertirse en un destino de inversión recomendado por el Departamento de Estado estadounidense. Esta transformación no fue accidente. Fue el resultado de decisiones políticas deliberadas, ejecución efectiva y, hay que decirlo, una buena dosis de audacia.
Los empresarios estadounidenses están apostando por Bukele porque ven en El Salvador lo que vieron en otros países que se transformaron exitosamente: liderazgo claro, estabilidad política, reformas económicas pro inversión y un pueblo trabajador ansioso de oportunidades. La confianza ha regresado a El Salvador, y con ella, el capital. La lluvia de inversiones para 2026 no es una promesa vacía. Es una realidad en construcción respaldada por miles de millones de dólares en compromisos concretos. ¿Significa esto que El Salvador ya ganó? No. Todavía hay mucho trabajo por hacer, muchos desafíos por superar, muchas promesas por cumplir. Pero por primera vez en décadas, el país está en el camino correcto, con momentum positivo y con el respaldo de inversores que están poniendo su dinero donde están sus convicciones. Para los salvadoreños, esto representa esperanza de un futuro mejor. Para los empresarios estadounidenses, representa oportunidad de retornos significativos. Y para el resto de América Latina, representa un ejemplo, controversial quizás, pero innegablemente efectivo de cómo un país puede transformarse radicalmente. Esta ha sido la historia de cómo El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, se convirtió en el destino preferido de empresarios estadounidenses buscando oportunidades en América Latina. Si te gustó este análisis, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que El Salvador logrará consolidar esta transformación? ¿Invertirías en el país? ¿Qué otros líderes latinoamericanos deberíamos analizar? No olvides suscribirte a Líder de Líderes y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. Nos vemos en el siguiente video.